Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? Bien. ¿Qué día tenemos? Fantástico. Hermoso día, con muchísimo calor para los próximos 3 o 4, según el pronóstico extendido, rozando los 37, 38. Buen día, Roberto Navarro. Bienvenido. Buenos días, Víctor Hugo, Gustavo. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto hace que no haces radio? Desde que me echaron. Sí. ¿Cuándo fue eso? A fin de agosto, por ahí. Sí. Ah, ya pasó. Es lo que más extraño, realmente. ¿De verdad? Sí, la televisión ya todas las noches se me hacía un poco pesada, pero disfrutaba más los domingos. Bueno, sobre todo porque ahora de alguna sí. manera, con lo que estás llevando a cabo, que es, digamos, un camino de futuro, es como si hicieras televisión. La televisión está cubierta. Bueno, de hecho se llama televisión por internet, televisión en la web. Es el mismo producto y lo hacemos no solo en el programa de los domingos, sino a diario. Ayer hubo un montón de videos que estuvimos sacando durante todo el día por lo que ocurrió, y yo te comentaba que hubo momentos en que TN trataba de correrse de la situación y bajaba del punto de rating. Un punto de rating es como un límite, un piso que uno no puede perforar, y mucho menos TN, y que en el portal, con el dron nuestro, en las cámaras nuestras, había 300, 400 mil personas, que son 3, 4 puntos de rating. Sí, yo estuve en una cena anoche y, bueno, se hablaba de la transmisión, y a mí me encantaba cómo habían seguido la transmisión del Destape. Claro, aprovecho a la señora Nora, la dueña de la casa donde estuve ayer, para mandarle un fuerte abrazo a toda la familia maravillosa que me atendió, y ahí estaba ella, totalmente metida en el Destape, siguiendo, bueno, con la familia, siguiendo las alternativas de la transmisión de ustedes, de lo que pasó ayer. Y lo que pasó ayer es tremendo, Gustavo, Roberto. Me parece que esta gente ha cruzado el Rubicón de la violencia, es decir, ya no tiene marcha atrás. Un proyecto que no cierra sin represión es una declaración de guerra a la República. Y ya estos tipos han levantado las banderas de guerra contra la República en más de una oportunidad. Sí, ayer me parece que pagaron un costo, por eso tuvieron muchas horas de televisión en los que se veía claramente el accionar de la gendarmería. No es lo... A ver, lamentablemente paga más costo una represión en el Congreso que un muerto en el sur, sí, al que no se lo vio morir, ¿no? Como esa historia de cayó el árbol si no lo vimos, si no escuchamos el ruido. Bueno, ayer escuchamos el ruido, ayer pagó un costo político por la violencia del gobierno y finalmente no tuvo ningún fruto. Al contrario, me parece que el costo político que paga tiene que ver con lo que pone sobre la mesa. Cuando uno apuesta mucho y pierde, entonces pierde mucho. Y apostó la imagen pública en la represión. Apostó su relación con los gobernadores, que ahora aprendieron que pueden desobedecer. Porque los gobernadores no negocian, acá no se negocia nada, acá hay apriete. Y ayer la gente de San Juan no puso a los suyos, la gente de La Rioja no puso a los suyos, ¿sí? Y le tuvo, como debe tenerle el legislador, más miedo al pueblo que al presidente. ¿Se confiaron, pensás? A mí me parece que vienen agrandados, en todo sentido, ¿sí? Que llegaron a la sesión sin tener el número, pensando que lo lograban, con promesas de gente que siempre puede incumplir, y lograron además algo ni soñado hasta hace pocos días, y es ese abrazo de Facundo Moyano con Kicillof, o el saludo de Felipe Solá con Del Caño, es decir, unir a la oposición, que es en todos los sentidos siempre lo peor que le puede pasar al Poder Ejecutivo. Para el neoliberalismo, para Cambiemos en particular, la represión es algo así como la columna vertebral del movimiento, y permítanme la ironía. Y cuando no alcanza, arranca el formato victimización, que es el que estuvimos observando en el día de ayer a través de un montón de protagonistas. Esa victimización donde los tipos que ponen los gendarmes son las víctimas y los victimarios son aquellos que defienden los derechos de los jubilados en el Parlamento. Es muy fuerte pensar que ellos engañan a la población para ir a la elección, ¿no? Es decir, 3 meses antes dicen, no, nosotros no vamos a tocar las jubilaciones, lo dice Marcos Peña directamente. Gana la elección, quiere modificar las jubilaciones y se encuentra con que le dicen que no, es decir, por primera vez miente y el engaño después no lo puede llevar a cabo. Vale la pena dar el testimonio de lo que Marcos Peña dijo el 31 de julio de este año, no del año pasado siquiera, el 31 de julio de este año. Es verdad, se venían las elecciones, eso se permite en cualquier mentira, porque se manejan dentro de un sentido absoluto de la impunidad. Claro. Al estar blindados, protegidos por los medios de comunicación, nunca les pasan la factura de lo que significa una mentira cuando te la descubren en el mundo de la política. Así es, así es.
Y ellos, yo digo que se agrandaron también porque no han podido vender este paquete. La gente sabe que le van a bajar las jubilaciones. Lo han logrado ponerle un monio, ese marketing que manejan también, esta vez no lo lograron. Tenían el rechazo, los políticos huelen el rechazo de la población, ¿no? Entonces no le pusieron el voto. Hablando en estas horas de una posible reforma jubilatoria. No hay un proyecto porque lo que hay es una ley, que fue la ley de reparación histórica, que creó, digamos, la necesidad de una comisión de notables para que para el 2019 surja una propuesta que sea una política de Estado, en todo caso, para ver si hay que reformar el sistema previsional o no y cómo. No hay ninguna razón para tener miedo, no hay nada inminente, no hay ninguna cosa que se haya a hacer unilateralmente. Lo que hay que discutir estructuralmente es cómo nos organizamos las próximas décadas, pero sin ningún factor de miedo de estos que se están agitando. Claro, nada que tenga que ocurra en los próximos meses. No, en los próximos años, ni siquiera. No hay ningún plan en el corto plazo de nada que sea en esta línea. ¿Cómo se animan, no? Porque él sabía que estaba mintiendo, porque esto del Fondo Monetario Internacional ya estaba dispuesto que tenía que ser así. Así es. Y además no se sostiene porque en general uno, a trazo grueso, la población huele las cosas, ¿no? Dice, a ver, ¿por qué no funciona el sistema previsional? Si viene funcionando, si desde que se estatizó siempre se pudieron pagar las jubilaciones. De hecho, la única vez que el sistema tuvo que echar mano al fondo de garantía, a ese ahorro que tienen los jubilados por si un mes no alcanza para cumplir con esa fórmula de actualización, solamente una vez lo tuvo que hacer, que fue con la crisis internacional de 2009. Si no, todo el resto de los años, e incluso hasta ahora, el sistema funcionó. Es decir, cuando se dice no podemos afrontar este gasto de jubilación, es mentira. Sí que se puede afrontar. El dinero que entra mensualmente, en parte por aportes previsionales y en parte por el impuesto a las ganancias, el IVA, los impuestos que se utilizan para pagar, son suficientes para mantener el sistema actual. Hay una informe de Cetrangolo y Grushka del año 2004 que es muy interesante para refutar lo que es uno de los argumentos que maneja la gente del gobierno. Los que fundieron el sistema fueron los neoliberales. Las AFJP, la baja de contribuciones, llevaron el déficit a más de 3 puntos del PBI a fines de los 90. Sí. Esto viene a responder a aquello de la ANSES fundida, sí, claro, que ellos están pretendiendo. El gobierno anterior dejó un ANSES sin déficit, incluso cuando quitabas el 15% de la copa por el fallo de la Corte, te dejaba un déficit de 0,4% del Producto Bruto Interno. Después vamos a analizar esto, que es un poquito más engorroso y quiero entenderlo de la mejor manera, pero que marque que también eso es mentira. A ver, para simplificarle al público, la plata que ingresa para pagar las jubilaciones alcanza. No hay nada que modificar, es mentira que hay que modificar. Lo que se quiere hacer es sacarle estos 100.000 millones de pesos anuales para utilizarlos para otra cosa. En parte para la provincia de Buenos Aires, porque es el bastión en donde se juega la elección en 2019. ¿Cómo se animan a decirle a la gente que no van a perder los jubilados, que van a ganar tanto, lo cual no resiste análisis, cuando el resorte fundamental es que quieren ahorrar 100.000 millones de pesos? ¿De dónde van a ahorrar 100.000 millones de pesos? ¿De papeleo? No, lo van a ahorrar del bolsillo de los jubilados. La palabra reforma es como un saco 2 números más grande para este proyecto. Es una contrarreforma. Se trata de la restauración conservadora tasada en 100.000 millones de pesos. Ese es el eufemismo. Ahorro. Sacamos de ahí guita para pagar intereses de la deuda y empezar a cumplir con los vencimientos de corto plazo, que el año que viene hay 2 o 3 importantes. De eso se trata. Ahorro. ¿Sabes qué van a hacer este fin de semana, que ya lo empezaron anoche? Meter miedo. Claro. Están diciendo que si no sale la ley, vamos a volver a 2001. Este gobierno tiene un pecado de origen, que es la baja de los impuestos a los que más tienen. Cuando vos bajás los impuestos al campo, que fueron lo primero que hicieron, claro, entre los maizales aquellos, el anuncio rimbombante, claro, de cómo favorecieron a los ricos. 3 o 4, ¿no? Bajás al campo, bajás a la energía, bajás a las mineras, eliminás prácticamente el impuesto a los bienes personales que se paga en todo el mundo. Yo siempre digo, yo me acostumbré, de los 24 años que pago impuesto a los bienes personales, me lo sacaron.
¿Por qué? Si yo lo pagaba, ¿por qué ahora no pago más ese impuesto? Impuesto a la riqueza, que se le llamó. Ahora, entonces, vos le sacaste todos esos impuestos a los que más tienen, te queda un agujero, y ahora le decís a los pobres, ayúdenme, páguenme, porque si no tapo este agujero volvemos a 2001. Y la verdad, yo que considero que este es un gobierno fuerte, este es un gobierno fuerte. Pero si es el poder real, ¿cómo no va a ser fuerte? Exactamente. Entonces que no me vengan con esto de que hay golpismo, qué sé yo, porque a estos tipos no los sacás. Pero no puede golpear absolutamente nada. El peor error que puedan cometer, que estén en ese sentido muy tranquilos y que no mientan también que en ese miedo. Que yo creo que ojalá jamás ocurra que si ellos tienen una plaza como la de la Rúa se quedan igual. Ahora, las condiciones de 2001 en materia económica y política son similares y, a ver, tenés una deuda en dólares que crece a un ritmo infernal en un momento en que ya subió la tasa de interés en Estados Unidos 3 veces, con lo cual puede haber una mini crisis financiera internacional pronto. Tenés una deuda en pesos que yo los quiero ver esta semana renovando casi 500.000 millones de pesos, un poquito más, en LEVAC, a una tasa de casi el 30%. Es decir, el condimento deuda está, para la gente que no lo sabe, cuando ustedes hacen un plazo fijo, ese dinero luego el banco en buena parte se lo presta al Estado. Es decir, cuando el Estado no le devuelva eso, vos tenés un problema del sistema financiero para devolver los ahorros. Sí, hay economistas como Esper que han puesto el grito en el cielo justamente. Esper, de Pablo, Melconian, y un condimento político del que se vayan todos. Cuando vos ya demonizaste al principal sector de la oposición, ¿qué pasa si le va mal al oficialismo? Claro. Y vos obturaste la posibilidad de respuesta que la democracia debe darte porque demonizaste al opositor. Ese fue el que se vayan todos de 2001. Bueno, algunos condimentos de 2001 están sobre la mesa. Y el otro dato de ayer es la piña en la mandíbula de la democracia, que es la amenaza del DNU. Digamos, tiene como marca de nacimiento este gobierno el hecho de el decreto para terminar con leyes viejas y el decreto para instaurar lo que no pueden sacar por los votos. En el día de ayer volvieron a amenazar. Aparece Carrió cuidando las formas, pero nunca el fondo de la cuestión. Hagámoslo prolijamente. Mucho no cuidó la forma porque parece que tuvo alguna responsabilidad con los diputruchos. Bueno, sí. Viene Stoppelman después a hacer humor de cómo te das cuenta que un diputado es trucho. No, encima el perfume de la historia de Kenan, ¿no? Y otra vez volver a ese diputrucho para la privatización del gas en tiempos del menemismo. Hay una cosa muy graciosa de Carrió, no sé si la tienen, ya que estamos entre paréntesis para matizar, después lo escuchamos igual, en la que dice que los diputados se arremetían contra la fuerza de seguridad. Sí. Que ella estaba mirando del balcón, eran los diputados los que iban... Sí. La vimos a Mayra Mendoza arremeter contra 5 gendarmes, claro, ¿no? Totalmente. Que le tiraron gas pimienta en los ojos. Los medios. Vamos a la prensa hegemónica. Hay 2 tapas que no tienen gendarmes. Arranquemos por Clarín. Piedrazos. Activistas. Ayer en el Congreso. 8 horas de violencia. Jornada escandalosa. Gremios y manifestantes intentaron impedir que se votara la reforma jubilatoria en diputados. Antes de las otras tapas, digamos que por suerte, esto que contabas del destape, esta posibilidad que se está abriendo, ya estás quinto y muy cerca con el destape de perfil. Sí, a nivel nacional están primeros parejos Clarín, La Nación, Infobae, después Perfil y después nosotros. En el conurbano bonaerense estamos segundo después de Clarín el destape. Bueno, esto es imprescindible porque de otra manera los lectores y los seguidores de los diarios hegemónicos, lo que creen, lo que leen, lo que piensan, está inducido por este tipo de cobertura. Claro. La foto que no tiene gendarme, no hay un gendarme en la etapa de Clarín y Nación, la gente no sabe ver ese tipo de cosas, por eso es necesario tratar de ayudarlos en ese sentido a leer un poco. En cambio, vos tomás página 2 y lo que aparece son los grandes protagonistas de la represión de ayer, que son los gendarmes. 2 imágenes en la tapa de La Nación. Afuera, encapuchados con piedras, generaron un caos y se enfrentaron con gendarmería. Adentro, diputados kirchneristas y de la izquierda increparon violentamente a Monzó. Con un agregado que es importante tener en cuenta, ellos vienen del enorme fracaso, pero éxito comunicacional seguramente, de decir que el asesinato de Rafael Nahuel por las fuerzas a las órdenes de Patricia Bullrich y Mauricio Macri fue consecuencia de un ataque de los mapuches, lo mismo que están diciendo ahora
Y quedó demostrado que los mapuches no tenían ni ondas ese día, que no tenían absolutamente nada, y la ministra de Seguridad llegó a decir que se arrancaban armas de cuajo en función de las armas que tenían. Mienten eso. Queda claro después que no había una sola arma de parte de los mapuches, y acto seguido están mintiendo sobre esto que pasó ayer en el Congreso. Editoriales. Kirschbaum, hoy en Clarín. Una coalición variopinta con aliento eclesial apuntó contra la reforma. Contra el Papa, piensan en el Papa, sí. Claro. Hay un objetivo central en esta ofensiva que va más allá de las reformas: debilitar al gobierno para aliviar la presión judicial sobre Cristina y mandar un mensaje intimidante al peronismo que negocie con Macri. Después vamos otra vez a lo de Kirschbaum. Es genial lo que le dijo una vez la nata a Kirschbaum. Y cada vez que yo leo cosas de Kirschbaum, o me cuentan sobre todo, pienso en eso sensacional que le escribió en su momento la nata a Kirschbaum, porque el perfil que traza de un mamarracho periodístico es exactamente el que se desprende de lo que estás leyendo. Debería ser novelista. Y cierra diciendo: la teoría del helicóptero está insepulta, cadáver que aún no ha sido sepultado, en el diccionario. Claro. En esa visión como salida a su propia declinación política. Es interesante hablarlo con el público, seguramente lo debe entender, que los golpes siempre vienen del poder económico, que utilizaban a las Fuerzas Armadas, que es el poder real el que saca al poder elegido por el pueblo. Y no ha ocurrido en la democracia moderna que sea de otra manera, ¿no? Así que es imposible, eso no va a ocurrir. Acá lo mejor que puede pasar es que Macri pierda las elecciones en 2019. No hay posibilidad de golpe. Eso es mentira. Además, a ver, yo digo, la derrota tiene el peso de las armas que pusieron arriba de la mesa, ¿sí? Después de todo el desastre que hicieron, lo más fuerte fue la represión, los tipos pierden. Si no, en otro caso, si no hubieran jugado tan fuerte, que no salga una ley, no es para tanto. Claro. No es para tanto. No, si de verdad el eje de la vida, de la conducción del país, de este gobierno, pasa por esta medida que no puedan llevar a cabo, nos ha tapado el agua, porque no puede ser que el único eje fundamental, el antes y después de la vida económica y política del país, sea lo que ayer trataron de instalar. Podemos volver a preguntarle todos los días al público: ¿recuerdan alguna medida a favor de los trabajadores, del sector pasivo, de los más débiles? Porque siguen avanzando y no aparece una. Lo único que se recuerda son las mentiras que le dijeron los trabajadores sobre ganancias, sobre salarios, sobre paritarias, etcétera, todo lo que no se iba a terminar y ahora se está terminando. Joaquín Morales Solá, hoy en La Nación: nunca como ayer Leopoldo Moró fue tan parecido a Luis de Lía. En lugar... Perdón. No. En lugar de ocupar una comisaría, le quitó el micrófono y amenazó con pegarle al presidente de la Cámara de Diputados. El que tiró una trompada fue Masol. Bueno, pero, según Joaquín Morales Solá, Moró cruzó una línea roja del sistema democrático. Y dejó la cara para que el otro le pegue. Claro. El cristinismo, siempre llegamos a Cristina. El cristinismo no dice nada del enorme desbarajuste que armó con los jubilados. Prevalece la demagogia del populismo más tosco. Es cierto que las distintas crisis económicas que vivió el país, hiperinflación, default, recesión, depresión, inflación alta, dejó a muchos argentinos sin trabajo y por lo tanto sin la posibilidad de aportar. Buen día. En las redes sociales ayer, Nelson Castro, Cuca, Peroncho, viudo de Scioli, Nelson Castro. Hemos descubierto que era kirchnerista. ¿Le dijeron eso? Sí, porque dijo que Rossi había estado bien en su discurso. No te puedo creer. Todo esto lo dijeron. Eso es lo que yo llegué a leer. Después había más, pero aparte son esos, vienen en banda. Vos sabés cómo funcionan, Roberto, los trolls. Vienen, aparece de repente el mismo concepto y se repite infinitamente. Pero mirá el corset que les ponen, ¿no? Bueno, y tienen que sobrellevar a Carrió diciendo, es gracioso escucharlo. A mí me lo pusieron Federica, Sofía y los muchachos y me causó gracia. Vamos a compartirlo. Segunda cuestión, señor presidente. Tiene que tener cuidado los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden. Porque yo estaba mirando desde el balcón.
Es muy gracioso. Un poco de humor viene bien. Pero es lo que hace Mayra Mendoza siempre. Mayra Mendoza fue a Jujuy y le puso la cabeza al palo del gendarme. Sí. Ayer fue y le puso la cabeza al gas pimienta, la boca al gas pimienta. Abrió la boca y dice, ¿cómo no le van a tener gas pimienta? Página oficial del Gobierno Nacional, casarrosada.gov.ar. Fíjate con qué título abre hoy. El presidente reconoció a efectivos de las fuerzas de seguridad que se destacaron en distintos operativos. Mirá vos. El presidente Macri encabezó un acto de reconocimiento a un grupo de integrantes de las fuerzas de seguridad federales que se destacaron en varios operativos realizados en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, los de... contra el narcotráfico. Eso es de libro, en serio. El intentar llevarse bien con las fuerzas de seguridad, Claro. el neoliberal siempre lo hace. Los mejores sueldos los pagan ellos, los miman, qué sé yo, porque los necesitan. Y el destape dice, Víctor Hugo, insólito, Patricia Bullrich brindó con periodistas luego de la represión. El mismo día que periodistas de Página 12, América y Perfil fueron víctimas de la represión, la ministra de Seguridad se mostró alegre en una fiesta de... Popea. Bueno, nunca fue. Para Patricia Bullrich... Popea, Para Patricia Bullrich nunca falta oportunidad de brindar. Siempre es una oportunidad para... Sidra Real era la propaganda. Sí, Igual sí. cómo se cubre detrás de Patricia Bullrich Macri, ¿no? Como si un ministro pudiera ordenar semejante nivel represivo sin la venia del presidente o sin la orden del presidente. De la Rúa Matov. Claro, por ejemplo, claro. Siempre la pones asociación. adelante a alguien que de última en algún momento se desgasta y lo cambias por otro. ¿Qué crees que viene ahora, Roberto? Me parece que cada negociación ahora le va a costar más. Es difícil decir si va a sacar un diputado más o menos el lunes. La verdad es que eso, viste, hay una oferta ahí que se negocia hasta último momento y por ahí le das algo más. Hubo un par de provincias que no le cumplieron, en las que él tiene buena relación, el gobierno. Digo, vuelvo al caso de San Juan y de La Rioja, que por ahí hay alguna negociación, no necesariamente espuria, que puede ser algún beneficio para la provincia, o puede esta reforma, como le llaman ellos, relajarla, hacerla menos odiosa, menos cruel y lograr un resultado. Lo que no se va a perder es lo que ocurrió, es que el gobierno ya ahora sabe que puede perder, que puede fallar, como decía Toussaint, y la oposición sabe que unida es más fuerte y más potente. Con un masismo sin masa en el Congreso, Alivia esto, que claro, que se vuelve opositor. Porque el teléfono directo de Massa con el poder real, en manera de ser, ha condicionado a muchísimos de los legisladores del masismo que han tenido que tragarse verdaderos sapos. No voy a dar nombres, porque además tampoco tengo los elementos, salvo la intuición de que hay muchos legisladores que tienen un discurso ya distinto al de Massa, pero que tienen que sobrevivir votando lo que Massa les decía, porque Massa a su vez estaba obligado por el poder real. Línea directa, cuando digo poder real creo que se entiende con quién. Por consiguiente, debe ser aliviadora esa situación. Claro. Y bueno, y vimos un Facundo Moyano, una Graciela Camaño, el Felipe Solá, tan opositores como el kirchnerismo ayer, ¿no? El kirchnerismo le fue bien ayer. Un kirchnerismo que viene de cachetazo en cachetazo, en varios órdenes, y ayer le fue bien porque en todo lo que pasó hay que decir que estuvo adelante. El Chivo Rossi estuvo adelante, claro, adentro, y no sé, y Mayra Mendoza, que le pone el cuerpo a estas cosas, Moró. estuvo adelante afuera, Moró, hubo varios protagonistas que jugaron eso bien. Es fantástico que se ha vuelto Agustín Rossi. Claro. Y digo, a ver, es que cuando vos ganás jugando de una manera, no cambiás la manera de jugar. Entonces, si hubo varios que venían denostados y perdedores, y ahora ayer salieron respetados y ganadores, y bueno, es un incentivo para seguir en el mismo lugar, ¿sí? Entonces la gran derrota que tuvo ayer Macri es que probó dos cosas: que los gobernadores pueden no responderle, que tienen un límite, que no juegan cualquier cosa, porque no es que los diputados se le cortaron solo a la gobernadora, ¿sí? Y que la oposición le puede llegar a tomar el gustito a unirse. De todas maneras, lo que sorprende es que en términos de bravuconada no ceden en el gobierno. ¿Ustedes escucharon a Eduardo Amadeo decir que le pareció perfecto el ataque que sufrió Mayra Mendoza? ¿Lo escucharon a Amadeo decir eso? Lo vi en vivo y en directo. Bueno, vos lo viste. Te das los gustos. Pero ahora, entonces, si lo viste, escuchá lo que dijo Amadeo. A nuestro
cronista de la tarde, a Santiaguito, lo balearon, bala de goma. A un fotógrafo de Página 12 lo llenaron de bala de goma. A Mayra Mendoza, 8 cobardes, 8 hombres contra una mujer mostrando el carnet de diputada, le tiraron gas. ¿Lo vio la imagen de cómo tiraron gas? ¿Le parece bien eso? ¿Esa es la democracia? ¿Sí? ¿Le parece bien? Me parece perfecto. ¿Sabe por qué? ¿Le parece perfecto lo que hicieron con Mayra Mendoza? Mire, Mayra Mendoza es una ciudadana que igual que yo, es diputada porque lo votó la gente. Pero eso no significa que uno pueda violar la ley. Entonces, intentar sacar las vallas, tratar de que la gente entre al Congreso a destruir, no más palabras, es violar pues, la ley. Este es el gobierno entonces, que votamos. Mayra Mendoza, si estos señores nadie que anoche vinieron a hacer... Esto ya lo vivió en el 93. Bueno, cuando vos escuchás esto te das cuenta que se están poniendo ellos mismos un corsé de violencia que no lo pueden ya ni mover, y que en los desplazamientos, pensás en Patricia Bullrich, en este personaje increíble que es Amadeo, en lo que Macri hizo ahí de felicitación a los gendarmes, todo es una permanente provocación. El enemigo interno, esta es digamos, de alguna manera el paso que ya fueron dando a través de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de una manera terrible, y que ahora lo van a llevar a todo el país de norte a sur y de este a oeste. Doctrina de la seguridad nacional, doctrina de la insurgencia francesa, el enemigo interno. Otras cosas que van a pasar es que van a redoblar la apuesta en la justicia. Anoche se hablaba de alguna acción contra Daniel Scioli, allanamiento, procesamiento a ese nivel, es decir, volver a poner en la tapa de los diarios las denuncias judiciales, y hay que ver qué pasa con los mercados hoy, que te presionan, y a los gobiernos neoliberales los presionan más, porque lo que hacen los gobiernos neoliberales es desregular, ¿sí? Por lo tanto, vos si querés te podés llevar toda la plata de un día para el otro, cosa que antes no podías hacer, tenías algo que se llama encaje, y bueno, si yo me llevo la plata de golpe pierdo un 30% del capital, hoy te la podés llevar, entonces vos pueden salir varios juntos y apurar al gobierno, eso te puede generar caída del precio de las acciones, mucha gente que me escucha dice, bueno, Roberto, yo no tengo bonos, no, pero ¿sabés qué? Cuando vos pusiste la plata en el banco compró bonos. Entonces empieza a estar en peligro tu plata cuando baja el precio de los bonos. Esa plata de los LEVAC que son más de 500 millones de pesos el martes, que vencen, puede irse a dólar. Es decir, es un gobierno que juega a todo nada, que, sale a hacer goles, a golear, y no deja a nadie en la defensa, digamos, ¿no? Entonces, cuando pierde, se puede comer 4 goles, y esos 4 goles, entonces otra de las derivaciones que puede haber en estos días es la presión, porque si hay algo que es cierto, es que ellos necesitan la plata. Claro. Ellos generaron, con lo que comentábamos hace un rato, con toda la baja de impuestos a los que más tienen, un agujero fiscal que tienen que llenar. Entonces, los mercados van a decir, ¿y ahora qué hacemos? Hay otro dato que anda dando vueltas y que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién Roberto, porque si el martes tenemos el show de los LEVACs, el lunes no se pueden permitir una derrota. El lunes, el efecto político que puede llegar a generar una derrota en diputados puede apurar que 3 o 4 pidan, dame la guita, dámela toda, y eso genera una corridita el día martes. No fue el único gol en contra esta semana, lo de la OMC fue un golpe durísimo para el gobierno, y lo del submarino que quedó en el olvido ni hablar. Sí. Quiero que escuchen un entrevistado que me da mucho gusto poner en el aire, sobre lo que simultáneamente ayer pasó en Uruguay, en Montevideo. Es Gabriel Romano de M24 Montevideo, emisora para la que yo hago un par de informes habitualmente en la semana, pero hoy charlando con Gabriel, mientras hablábamos de lo que pasó ayer en Buenos Aires, él me contó, y le voy a pedir que brevemente me refiera, lo que ayer se votó por parte del Frente Amplio, lo que ayer impuso el gobierno, para que ustedes puedan comparar políticas públicas, para que puedan entender cuáles son los modelos que hay detrás de ciertas maneras de pensar la política. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo. Víctor Hugo, ¿cómo te va? Buen día para todos los compañeros ahí. Efectivamente, hoy de mañana dábamos cuenta de esta situación un tanto disímil que se está dando de los dos lados del Río de la Plata, ¿no? En el año, brevemente historia para que quede clara cuál es la situación. En el año 95, pleno gobierno del doctor Sanguinetti, gobernaba en el país una coalición de blancos y colorados. Posteriormente había estado en el gobierno el doctor Luis Alberto Lacalle. Con él se habían acordado lo que se llamó acá la gobernabilidad, y se aprobó una ley que modificó el sistema de previsión social en el Uruguay y creó el sistema mixto.
las AFAP, lo que allá son las AFJP de alguna manera, digo para que quede claro. Básicamente se señalaba que privatizando una parte de la seguridad social, el sistema iba a consolidarse, era un sistema que estaba en crisis, que sigue estando por otra parte, pero que de alguna manera con esas modificaciones el futuro de las próximas generaciones de jubilados iba a estar asegurado. Llegado al año 2017, se empezaron a jubilar las primeras generaciones que habrían ingresado a ese sistema, con la novedad de que se jubilaban con un 70% menos que los mismos que se jubilaban sin haber ingresado en este sistema mixto que se había generado en la década del 90. Repito, 30% menos de salario. 2 compañeros de trabajo, uno había optado por el sistema viejo o se había jubilado un mes antes, y el que se jubilaba con el sistema nuevo, uno ganaba 10 y otro ganaba 7. Así nomás. El argumento en aquel momento, recuerden, era que esto le iba a dar sostenibilidad al sistema y que iba a, de alguna manera, a consolidar un sistema que estaba en crisis. Hubo que, obviamente, este grupo, esta población, reclamó, y el gobierno, el gobierno del Frente Amplio, tuvo que asumir el costo de resolver un problema que se había generado en la década del 90 con aquellos gobiernos neoliberales. ¿Qué decidió el gobierno? Había 2 caminos. Uno, decirle, muchachos, esto es una ley que se votó en el año 96, vayan a reclamarle a quienes gobernaban en ese momento. El Frente Amplio decide ir por el otro camino, se sienta, negocia y entiende que hay que restituir ese derecho, en definitiva, porque es un derecho de los trabajadores. Se vota una ley en el Parlamento, finalmente ayer, en el mismo momento que se estaba reprimiendo en Argentina, en el mismo momento que en el Parlamento se estaban quitando derechos a los jubilados, en el Parlamento uruguayo se votó una ley que modificó la del 96, la de 16.173, y de alguna manera reparó. Básicamente, ¿qué pasó? Vos ibas a jubilarte con 7 pesos de los 10 que estaban previstos. El gobierno presenta un proyecto que pretende volver al sistema anterior, es decir, a 10 pesos, que te jubiles con 10 pesos y no pierdas nada. De todas maneras hubo ahí alguna tensión en la propia bancada del Frente Amplio, porque los costos eran inmensos. En materia de producto, para que tengan una idea, esto significa el 0,5% del producto durante 48 años. Esta es la dimensión del error que se cometió en la década del 90. De todas maneras, se decide que en vez de 7 y en vez de 10, la solución que se encuentra es que vos vas a cobrar 9 de cada 10 pesos que deberías cobrar. Con un costo que el gobierno tiene que asumir, sí, es de casi 3.700 millones de dólares, pero en definitiva decide restituir gran parte de un derecho que los trabajadores que se van a jubilar habían perdido por aquella ley, repito, votada en el segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no? Es extraordinario el ejemplo. Muchísimas gracias, Gabriel. Estamos charlando de todas estas cosas y esto que nos decís es una especie de documento que ponemos sobre la mesa porque marca exactamente la diferencia que hay en el criterio de políticas públicas entre los neoliberales y los que están del otro lado. Muchas gracias, un gran abrazo. Un gran gusto, abrazo para todos ahí. Gabriel Romano de M24 en Montevideo, ¿qué les parece? No, a ver, no llegamos a hablar con él de cómo se va a financiar, pero el problema que tenés en Argentina es cómo financia este gobierno si realmente, si en algún momento quisiera cambiar, ¿no? Se levantan un día los tipos y dicen, no, mira, no somos más neoliberales. A ver, vamos a darle algo a los trabajadores. ¿Cómo hacen con el agujero fiscal que generaron? ¿Cómo haces para animarte a decirle al campo, che, a ver, no me pagás aunque sea un 10% de retenciones si acabas de poner al presidente de la sociedad rural como ministro de Agricultura? Es decir, reforzó esa estructura de poder el gobierno después de ganar, porque dijo, bueno, si ganó así, si ganó con el director de la Shell en energía, ¿por qué no voy a poner al presidente de la sociedad rural en agricultura? Entonces, el presidente de la sociedad rural le está diciendo al gobierno que en abril, cuando levante la cosecha, quiere un dólar mucho más alto que el que tiene ahora, porque si no, no va a liquidar. Y como este gobierno desreguló y ahora realmente vos no tenés la obligación de liquidar las divisas, increíble, la primera vez que ocurre esto, las divisas son del país, toda la vida lo han sido, ¿sí? En el gobierno anterior se había llegado a un límite de 3 meses, a los 3 meses tenías que liquidarlo, ahora no, ahora vos podés cobrarlo en el exterior y no lo traes nunca. Como está tan concentrada la producción
de los granos en Argentina, 2.500 productores, dice que tienen entre el 75 y el 80% de la producción. Y esos tipos tienen plata acá, no necesitan traer $1 de afuera, pueden poner el precio del dólar donde quieran. Y pusieron a un ministro. Entonces, ¿cómo va a virar? ¿Cómo hace? Hoy queda atrapado. Si realmente de la oposición se le da vuelta y le empieza a decir que no a estas cosas, Macri no tiene de dónde sacar la plata, porque ya bajó los impuestos a los ricos, no los puede volver a subir, y si la oposición no le permite sacarle a los jubilados, sacarle a los trabajadores, sacar dinero de otro lado, vos tenés un agujero fiscal que en algún momento explota. La decisión del Frente Amplio tiene perfume de aquel referéndum de 1992, cuando el pueblo uruguayo le dijo no a las privatizaciones. Un dato inédito a nivel continental, haber llevado a plebiscito, a referéndum. Y por eso no llegó a Uruguay a los límites extravagantes que le han ocurrido a los otros países, particularmente a la Argentina. Estaban mirando la Argentina de la ley de reforma del Estado. Ahora, es una obligación del poder político mirar por los más vulnerables. Lo que hicieron allí es mirar por los más vulnerables, lo que decidieron en el Parlamento uruguayo ayer. Vamos a ver cómo sale, pero el tipo que era robado en un 30%, como consecuencia de aquellas políticas, las viene a arreglar una vez más un gobierno progresista. Acordate lo que pasó cuando el Pepe Mujica le quiso cobrar por hectárea los que tenían... La Corte Suprema evitó que los que tenían más de 2.000 hectáreas pagaran un impuesto que era de morondanga, era casi nada. Porque ellos, la gente que tiene, siempre es muy egoísta y siempre la quiere toda para ellos y todavía más. Interesante también que en Brasil fracasó la reforma previsional para bajar las jubilaciones. Ayer, entre anteayer anoche y ayer, es decir, ocurrió lo mismo que en Argentina. No pasó la reforma previsional en Brasil y guarda porque están teniendo problemas para consolidar la reforma laboral que llevaron a cabo hace poco tiempo. Es decir, está encontrando límites la derecha en la región. Vamos a ver qué pasa en Chile, ¿no? Este fin de semana. Roberto, muchísimas gracias por esto. Contarle a la gente lo que va a ocurrir este domingo en el Destape. Este domingo en el portal El Destape empieza el programa de Víctor Hugo Morales, ¿no? Lo interesante es la franja que vamos a cubrir. A las 9 de la noche el programa que ya lleva 3 ediciones de Roberto Navarro, El Destape, a las 21. Y a las 22:15 mi debut con Vía de Escape. Vamos la idea es que la gente tenga una opción de escuchar voces distintas. Y bueno, lo hacemos de internet. Pensamos que iba a ser, como se suele decir, un medio alternativo, un medio minoritario, y la verdad es que hasta ahora las emisiones del Destape han medido entre 6 y 7 puntos. Yo los domingos en C5N medía 5 puntos. Es decir, nos está viendo más gente. Los videos que está haciendo Víctor Hugo todas las tardes está teniendo más o menos la misma medición que tenía en C5N, es decir, 3 puntos y medio, una cosa así, 350.000 personas. La gente lo busca, y estamos haciendo una experiencia. La Nación e Infobay intentaron hacer televisión por internet y no lo lograron porque lo que ofrecían era algo que la gente no estaba buscando, era más de lo mismo. ¿Para qué voy a entrar a internet a ver a Sirven? Si Sirven, el discurso de Sirven lo tengo todo el día en la televisión. Bueno, pero ahora tiene un canal en la TDA. Claro. Así que me parece que lo bien que le está yendo al Destape y esta posibilidad de que, es un medio. Si no nos fuera bien no podríamos hacer esta apuesta a Víctor Hugo. Lo hacemos porque sabemos que nos va a ver mucha gente el domingo. Ojalá. Y la forma de financiarnos también nos ayuda mucho, porque la verdad es que si esto vos lo contabas, esto se hace en muchos países. El programa que más se ve en Norteamérica no está, el programa periodístico que más se ve en Norteamérica no está en la televisión, sino que está en la web, y no está financiado por la política ni por las empresas, sino por la gente, con suscripciones. Y lo mismo hicimos en el Destape. Dijimos, dejemos de esperar que algún día el poder político, o cualquiera, nos dé pauta publicitaria. Dejemos de esperar que los grandes supermercados o los grandes fabricantes, monopolios, nos financien, y veamos si nos financia la gente que nos lee todos los días, que nos ve todos los días. Y abrimos las suscripciones. Vos entrás al Destape en este momento, hay un cartel arriba que dice suscribite ya para que el Destape crezca.
apretás ahí, te da opción, 100 pesos por mes, 200 pesos, 300 pesos, cada uno paga lo que puede. Ponen los datos de la tarjeta, es un sistema muy seguro, es el más seguro de la Argentina, y la gente está entrando. Y entonces, me parece maravilloso, si vos leyeras los mails de la gente que se suscribió, que se siente, y es cierto, y es parte de este proyecto colectivo. Es decir, nosotros no podríamos estar haciendo esto sin el apoyo de ellos. Entonces, somos socios en esto. Y nosotros le mostramos que además ese dinero se utiliza para hacer nuevos programas, para tomar nuevos columnistas. Vos sabés que están haciendo columnas Mariano Martín en laborales, Irina Hauser en judiciales, Flor Alcaraz en género. Va a empezar Matías Canillán. Va a empezar Matías Canillán, estamos muy contentos también, muy contentos. Y la gente se está suscribiendo, nosotros les pedimos, obviamente necesitamos, no sé, 10 veces más, digo, ¿no? Para ofrecerle una grilla como la que queremos. Queremos llegar en algún momento a que la gente pueda decir, bueno, yo esta noche, ¿por qué tengo que ver OTN o América o qué sé yo? Si tengo también esta opción. Así que bueno, vamos por eso y el domingo seguramente vamos a festejar, Víctor Hugo. Roberto, muchas gracias, por esta visita. Roberto Navarro con nosotros, hay que hacer una pausa, sí, claro. Maestrísimo Campana, después tenés que contar cómo te fue por Concepción del Uruguay. Muy bien. Y esta noche vas a estar en Bariloche y mañana en El Bolsón.